Saludos cordiales, una semana más aquí en Voz Populi, en el Cara a Cara, en el que les traemos temas de actualidad. Verán, acabamos esta semana como la empezamos, hablando de los resultados en las elecciones vascas. Ya saben, ganó el PNV como en los últimos 45 años, que parece más o menos esto aquello que decía Gary Lineker del fútbol, que es un partido de 11 contra 11 que siempre gana Alemania. Bueno, pues ganó el PNV. Solventada esa tarea, vamos a llevarles hasta sus aparatos, hasta sus teléfonos, hasta sus pantallas donde nos están viendo, un asunto que seguro que les preocupa, como nos preocupa a todos, las pensiones. La Comisión Europea ha sacado en estos últimos días un informe duro contra el sistema o el modelo que llevó el ministro Esquivel, el anterior ministro de Seguridad Social, a la Comisión Europea para garantizar nuestras pensiones las próximas décadas. La Comisión dice que hay un agujero de 11.700 millones aproximadamente, que no lo ganan ni ustedes, ni yo, ni nadie en 4 días, y que hay que rellenarlo ya para el próximo ejercicio. Un informe que habla de pensiones para las próximas décadas. Para hablar de todo ello hemos traído a alguien que sabe mucho de pensiones, conoce muy bien el sistema de pensiones español, ha trabajado en ello en los últimos años, es doctor en Economía por la Universidad Complutense, ha sido profesor de esa universidad, es socio de Loris, que es una consultora que se dedica a dar soluciones de gestión para temas de pensiones, jubilación, ha sido miembro de Analistas Financieros Internacionales, ha sido socio. José Antonio Herce, es un placer tener con nosotros. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, una pregunta que se están haciendo probablemente quien nos está viendo, ¿están garantizadas las pensiones, las de ahora y las de dentro de 10 años? Las pensiones de cualquier sistema de pensiones público, de seguridad social, son promesas a futuro. Hasta el punto que se puede garantizar una promesa haciendo todo lo posible para cumplirla, están garantizadas, pero claro, habrá ocasiones en las que no sea posible hacer exactamente todo lo que se ha prometido, y si se logra, puede que sea, en el caso español, desde luego, como decimos muchos, trayendo recursos de otras necesidades del país que los presupuestos pues no pueden atender entonces. Pero a mí hay una cosa que me extraña, porque claro, el ministro Escrivá, que hoy ya no es ministro de Seguridad Social, pero sí lo fue hasta el año anterior, presentó un informe que la Comisión le dio el visto bueno. Aunque los técnicos, nosotros informamos en Voz Populi de ello, ya les decían a la Comisión, cuidado, que esto que trae España no va de suyo, ¿no? Y ahora los políticos de la Comisión, vamos a decir así, in extremis, porque ya el mandato de la Comisión acaba en junio, dicen que no, que hace falta corregirlo ya en los presupuestos de 2025. ¿Cómo se come esto? Vamos a ver, hay que tener algunas claves sencillas, por otro lado, para interpretar todo lo que pasó. En octubre, efectivamente, del año pasado, el Gobierno libró un informe en el que decía que la consecuencia económica de las reformas adoptadas entre 2021 y 2023 no iba a ser tan grave como algunos críticos habíamos señalado en términos de gastos en proporción al PIB, y que en realidad era un aumento del gasto soportable, que se podía financiar con recursos adicionales que las propias reformas incluían. Entre esos recursos adicionales hay una cláusula de cierre financiero del sistema que España se comprometió a utilizar de ser necesario si el exceso de gasto lo requería. Y gracias a eso la Comisión, pues el año pasado, a mediados del año pasado, aprobó esa reforma. Y el mecanismo de cierre consiste en subir las cotizaciones sociales, todo lo que sea necesario. El mecanismo de equidad intergeneracional, que se llama, sí, ¿no? Efectivamente, porque no puedes subir las cotizaciones ordinarias que tenemos ahí sin que haya un clamor entre, por supuesto, los empleadores, ¿no? Pero en realidad está el mecanismo de equidad intergeneracional. Que es una derrama, vamos a decir así, ¿no? Llamado pintorescamente de esa manera, porque en realidad es un impuesto, porque no da derechos adicionales de pensión, al ser el tipo impositivo lo que sube, no la base de cotización la que debería subir. Y el Gobierno se comprometió a subir el MEI todo lo que fuera necesario. Teníamos un MEI hasta el 0,6% de tipo de cotización, ¿no? Ordinario. Luego tenemos un MEI reforzado hasta el 1,2%. Y luego tendremos el MEI Marvel, que le llamo yo, ¿no? El Super MEI, que lo subiremos lo que haga falta para evitar que haya déficit en el sistema. Entonces, claro, la Comisión aprobó aquello, y esta es una clave importantísima, pero ese Super MEI no está todavía legislado, y se legislará si efectivamente en 2025 la AIREF, no la Comisión Europea, la AIREF, pero basándose en los informes del Aging Report de 2024, que acaba de salir de la Comisión Europea, que ahora hablaremos del Aging Report, pues decide
que hay una desviación del gasto en el periodo previsto, en el periodo 2022-2050, y que por lo tanto esa desviación tiene que ser afrontada desde el principio con actuaciones que implican esos 12.000 millones. Por aclararnos y sobre todo aclarar a la audiencia, la desviación de ese gasto, hoy por hoy 11.700 millones, va a ser sufragada con cargo a ese mecanismo de equidad intergeneracional, es decir, lo vamos a pagar ustedes y yo en la nómina, y el señor Arce, no va a ser vía impuestos. No, va a ser vía un aumento del MEI, que es un tipo de cotización, pero claro, cuando el tipo de cotización no te da derechos adicionales, porque los derechos a pensión se causan sobre la base de cotización, no sobre la cuota. Sí, que es una derrama, en el fondo esto es una derrama. derrama. De aplicar el tipo a la base, ¿no? Si el tipo sube, tus derechos no aumentan y por lo tanto eso es en realidad técnicamente es un impuesto, aunque siga siendo una cotización extraordinaria. Esto es porque hemos accedido o vamos a acceder o estamos accediendo, hablo en presente, la gente del baby boom a las pensiones ya, la gente nacida en los 60. Saben que hay la pirámide demográfica española es una pirámide ya casi invertida y está generando muchos problemas a la hacienda pública, a la seguridad social. ¿Es por esto o hay otras razones? Bueno, es por esto y de hecho sabemos que el baby boom va a suponer una digestión, como la digestión de la boa que se ha tragado un rinoceronte, ¿no? Tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano, pero esa digestión puede pasar. ¿Qué sucede con los baby boomers? Que obviamente en 2070 casi todos los baby boomers habrán desaparecido y de alguna forma esa digestión se habrá acabado, pero es que quienes sucedan a los baby boomers, que lo harán mucho antes de 2070, como jubilados, van a ser sus hijos. Y a una generación hoy en España le separan 10, 12 años de exceso de vida de la de sus padres. Luego a los baby boomers le van a suceder cohortes menos numerosas, pero que van a vivir más. Y es por eso que en el reciente informe se ve que en realidad esa digestión no acaba con la desaparición de los baby boomers. No acaba, entre otras razones, porque hay la ratio trabajador-pensionista de 0,61 dentro de X años, es decir, es todavía peor que la de ahora, ¿no? Efectivamente, pero es que además, por mucho que aumente el empleo, esos trabajadores se jubilarán y causarán su pensión, de manera que esa ratio en el tiempo de pensionistas sobre afiliados va a estar aumentando o es muy difícil que disminuya, porque nunca habrá cada vez menos pensionistas y cada vez más trabajadores, porque los trabajadores van a vivir cada vez más y serán pensionistas más longevos en el futuro. Y esto es lo que a veces nos cuesta entender, la dinámica de la longevidad, ¿no? Podemos aumentar el empleo hasta donde no está escrito, bien haciendo que la gente que no trabaja, trabaje, que la gente que trabaja 8 horas trabaje 12 o 10 o las que sea, que los que se jubilan a los 65 se jubilen a los 67, 70 o lo que sea a medida que pasa el tiempo, pero es que detrás de un trabajador hay un pensionista que vive cada vez más también, y por lo tanto es muy difícil lograr que la ratio entre pensionistas y trabajadores o afiliados se estabilice o incluso decrezca, ¿no? Además de que haya más pensionistas, además de que vivamos más años, ha habido un fenómeno interno de la economía española que es un empobrecimiento o un deterioro también del mercado de trabajo, es decir, los contratos son más temporales, hay más pluriempleo porque la gente tiene menos que trabajar, las cotizaciones por extensión serán peores, me imagino, ¿no? Bueno, los contratos temporales se están reduciendo sensiblemente gracias a la reforma del mercado de trabajo, pero esto no quiere decir que los empleos sean mejores, claro, o que las remuneraciones en poder adquisitivo estén aumentando, cosa que estamos observando que no. De hecho, la pensión de jubilación de las nuevas altas del régimen general, los que se van a jubilar mañana con carreras canónicas de cotización, el régimen general, esas pensiones medias son cada vez más altas en relación a los salarios medios de trabajadores cada vez menos jóvenes. Eso es una maldita bola de cristal que si la pudiéramos investigar a fondo nos diría, caramba, las pensiones son más altas que los salarios de los jóvenes, o los salarios mejoran con la productividad, que no está sucediendo, o vamos a tener pensiones futuras menores o peores que las actuales. Esto es un tema en el que tampoco se repara y claro, estamos muy contentos viendo que hay más afiliados que nunca, pero claro, los salarios no son mejores que nunca y eso es un problema. Los 11.700 millones, estamos hablando con José Antonio Erce, que es catedrático y doctor en Economía, es socio del ORIS, que es una de las consultoras que más trabaja en el ámbito de la jubilación. Le decía que esos 11.700 millones de agujero
en ingresos de la Seguridad Social del que habla el polémico informe de la Comisión Europea respecto al sistema que puso Escrivá en circulación, es curiosamente o muy parecida a la cifra que supuso la subida de las pensiones la última vez que la subió el Gobierno, en año electoral, que es 2024, unos 12.000 millones de euros que supuso subir todas las pensiones de forma lineal, más de un 10% de una tacada. ¿Fue un error? Vamos a ver, las pensiones se actualizaron con un IPC muy violento. Bueno, decidió el Pacto de Toledo, para ser más exactos. En 2023, ¿no? Efectivamente, porque, bueno, sí, la mecánica del Pacto de Toledo, la concertación social, interlocutores sociales y luego ya las leyes correspondientes de reforma. Vamos a hablar claro a los oyentes. Ningún partido político, no solo el PSOE, ninguno, tampoco el PP, quería retratarse diciendo a ustedes no le vamos a subir las pensiones lo que sube el IPC, ¿sí o no? No, claro, porque hubiese supuesto una pérdida de poder adquisitivo muy importante, porque la inflación fue muy agresiva. El problema es que, claro, eso supone un escalón que se reproduce. Este año las pensiones han subido menos, porque la inflación en 2023 fue menos violenta que la de 2022. Las pensiones han subido menos, pero lo han hecho sobre una base ya mayor que venía del año precedente, cuando se aumentaron las pensiones un 8,5% como consecuencia de la inflación de 2022, que fue muy agresiva, ¿no? Bueno, tenemos ahí, y luego han mejorado mejorarán algunas pensiones, se van a cubrir lagunas, se va a considerar la brecha de género para mejorar las pensiones de las mujeres en particular, si se cumplen ciertos requisitos, de manera que sí, que la Comisión ha estimado que todas estas reformas traerán un aumento de gasto respecto al aumento de los ingresos que también se están produciendo como consecuencia de la mayor afiliación y de este MEI que está empezando a subir, de esta magnitud. Eso quiere decir que del déficit declarado que tenemos pues en 2022, 2023, el 0,5% del PIB, vamos a pasar a algo mayor, al 0,8%. Cuando el señor Arce habla de MEI, está hablando del mecanismo de equidad intergeneracional, no lo olvide, lo pagan ustedes, lo pago yo, lo paga él en nuestras nóminas. Esto es importante. Del tipo de cotización que se ha hecho con las reformas de los años precedentes, ¿no? Bueno, pues efectivamente, estamos haciendo reformas que aumentan mucho el gasto. Algunas de las reformas aumentan algo los ingresos, pero el desequilibrio va a ser creciente. De hecho, lo que la Comisión decía en el informe este que estamos hablando, del Aging Report de 2024, es que el gasto en proporción al PIB en 2050 pues puede llegar a ser, lo tengo por aquí, ¿no? Del 17,3% en 2050. Sí, porque pasamos, permíteme que recuerde a los oyentes, de 9,9 millones, casi 10, de pensionistas en 2022, España pasará a tener en 2040 13,5. No claro. Hablo ya de 2050, que serán bastantes más, sí, ¿no? Claro, por casi el 4 millones de la población, efectivamente. Todas las cohortes de edad más avanzada en la fuerza laboral, en la población activa, se van a jubilar en los próximos años. Son las cohortes del baby boom. Ahí nacieron entre el 1958 y 1977 16 millones de niños y niñas, ¿no? En todos esos años. Fueron unas cohortes muy numerosas que se están jubilando desde 2022. Prácticamente, y vamos a ver de sopetón ese aumento importantísimo del número de pensionistas y del gasto en pensiones. Y no tenemos recursos suficientes ahorrados, porque sabíamos que el baby boom estaba ahí a finales de los 80, en el siglo pasado. Ya sabíamos que íbamos a tener un problema en las escuelas, un problema en las universidades, porque había una población excedentaria enorme, un problema en el mercado de trabajo y luego un problema en el sistema de pensiones, como lo empezamos a tener estos años. ¿Necesitamos más inmigrantes, señor Erce? Vamos a ver, la fórmula española de las pensiones es explosiva, porque empeora la financiación con la esperanza de vida, con el aumento de la esperanza de vida. No estamos controlando ese fenómeno. Una fórmula que devuelve 1,7 euros por cada euro cotizado en término medio. Si metemos más trabajadores, sea por la vía de la inmigración, sea por la vía de la natalidad, a esos trabajadores habrá que pagarles su pensión en el futuro. Claro que sí, faltaría más. Y si se preserva esa fórmula, el gasto va a explotar. Va a explotar. ¿Y qué solución hay? ¿Cuál es? Claro, bueno, la solución pasa, dicho así amablemente, los jóvenes de hoy no pueden jubilarse con el mismo sistema que sus padres.
¿Eso no qué pueden. quiere decir? Quiere ¿En decir que hay que duración de trazar una pensión línea. o en cuantía de la pensión? ¿De qué estamos hablando? No, no, en edad de jubilación, en casi ninguno de los aspectos que caracterizan un sistema de pensiones. La carrera de cotización tiene que ser más larga, tiene que ser más intensa en términos de salarios decentes, que no lo están siendo, en relación relativamente, ¿no?, en relación a lo que sus padres ganaron en su momento, ¿no? Eran clases medias emergentes y además, bueno, pues con capacidad para ahorrar, con buenos salarios, ahorrar en forma de ladrillos, claro, no, Sí. no para su jubilación, pero sí de pagar buenas cotizaciones a sus empleadores, ¿no? Necesitamos trabajadores que tengan carreras más largas, que tengan mejores salarios, que se jubilen más tarde, que se jubilen con una fórmula que no sea tan generosa para que el futuro sistema sea sostenible. Se lo voy a preguntar Punto. claro. Un chico o una chica de 25 años, que tengan hoy 25 años, ¿a qué edad se tienen que jubilar dentro de...? Vamos a ver, un chico de 25 años o una chica de 25 años van a vivir en términos medios 10 o 12 años más que sus padres. No pueden jubilarse a la misma edad que sus padres. Sus padres se están jubilando hoy a los 65, 66, quizá un poquito más, una gama. La edad media de jubilación efectiva es 65, quiere decirse que por cada uno que se jubila a los 66 hay otro que se jubila a los 64. Se tendrían que jubilar los 75. Se tendrían que jubilar, hombre, yo no voy a decir año por año respecto claro, a la ganancia de vida que tengan. Luego hay profesiones y profesiones, no es lo mismo trabajar en un tajo que trabajar en una oficina. No, eso por supuesto, la estructura de las edades y las reducciones por onerosidad de los trabajos se va a mantener y se va a ampliar, porque hoy ya no hay mineros. Y nos dicen, no, y los mineros, ya no hay mineros. Sigue habiendo muchos trabajadores de la construcción que llegan exhaustos a sus 50. Profesores de secundaria que llegan quemados a sus 50. No se pueden jubilar a los 50. Habría que prever un cambio radical en sus habilidades, en sus capacidades, en su formación. Incluso la formación continua es una asignatura fracasada en España. Hay que prever muchas cosas, pero los jóvenes de hoy, digamos, de 45 años para abajo, no pueden jubilarse con las mismas fórmulas de pensiones que sus padres, porque entonces el sistema no lo va a aguantar. Tienen que saber con tiempo suficiente, esto significa 20, 25 o 30 años antes de su jubilación, qué alternativas les ofrecen los gobiernos de turno. Y hoy por hoy no tenemos alternativas a un sistema público muy generoso que está distorsionado por las condiciones de hoy, de 2024, y las que prevalecerán en los próximos lustros, que no tienen nada que ver con las condiciones de finales del siglo pasado, cuando sus padres estaban en sazón laboral, ¿no?, o cuando los actuales jubilados estaban en sazón laboral. Y en este panorama que nos está poniendo, donde los jóvenes de 25 años, por regla general, tendrán que jubilarse más de lo que se jubilan ahora sus padres, probablemente con 70, 75 años, ¿qué papel juega la salud de la economía española? Porque de la economía española hablamos poco, hablamos mucho de las pensiones, del pago, pero la economía española ahora está perdiendo competitividad. Chorros. No hablamos casi nada de productividad. ¿Ese es un factor importante a la hora de garantizar las pensiones? Caramba, la productividad es lo que genera los salarios. Para empezar, la productividad trae causa del sistema formativo. Si la formación es mala, y ya le digo que si la sanidad española fuera tan mala como la formación, estaríamos todos muertos. Es sencillo trasladar el caso, ¿no? La formación es mala, la productividad es mala. No solo interviene la formación, interviene también la cultura empresarial, los mercados de capitales, el ahorro. No hay ahorro, que es la gasolina del crecimiento. Aquí el ahorro está en ladrillos, que no son productivos. No lo son, porque es que millones de viviendas están vacías y nunca se pondrán en productividad, por razones idiosincráticas españolas, ¿no? Luego, la productividad es un problema. Si no hay productividad, los salarios no son buenos. Si los salarios no son buenos, las pensiones no van a ser buenas, a menos que nos las paguen los marcianos, o que esas promesas que nos hacen de que nos las pagarán, pues en realidad se cumplan a costa de no desarrollar la dependencia, que tenemos ahora mismo una dependencia que necesita 20, 25, 30.000 millones de euros cada año para funcionar como dice el libro blanco de la dependencia, que debería de funcionar la dependencia, ¿vale? No los tenemos y no los vamos a tener si todo el dinero va a financiar las pensiones, porque el mecanismo que genera la riqueza, que está basado en la productividad, no está funcionando, ¿no? Entonces nadie habla de productividad en este país. Tampoco el gobierno. El gobierno no llama a los oposición. Agentes sociales, no llama a los expertos, nada. No, los agentes sociales están hartos de reunirse. ¿Para qué? Para decidir sobre materias que, bueno, a lo mejor conviene analizar a fondo si son de su competencia o no. Pero sindicatos, patronal, están constantemente hablando de las pensiones y, bueno, por supuesto, de su negociación colectiva, que se centra en salarios
porque las plantillas no las pueden controlar, que eso ya es el derecho a gobernar su empresa que tiene un empleador, pero no se centra en servicios a los trabajadores, no se centra en reivindicación para una formación continua, para una formación profesional a la alemana, que sí que tenemos la dual en España, pero es insignificante en relación a las necesidades de formación que tenemos y aunque reproduzca a pequeñísima escala el modelo alemán de excelencia formativa para una profesión, pues la reproduce para unos cuantos seleccionados y no está generalizada, ¿no? Entonces tenemos muchos problemas de productividad y estamos perdiendo el tiempo, bueno, perdiéndolo no, dedicando el tiempo y los recursos a ver cómo protegemos a los mayores, que efectivamente hay que protegerles, pero no hacemos que la productividad infle la riqueza de nuestra economía. España S.A. no está rindiendo, hay más rotondas que nunca, pero la productividad brilla por su ausencia. Me encanta la expresión del señor Erce, España S.A. ¿Estamos sobreprotegiendo a los mayores para dejar y dejando a los más jóvenes en el desamparo? Toda protección es buena para un grupo vulnerable, pero no todos los mayores son igualmente vulnerables, ¿no? Y cuando esa protección se garantiza a costa de traer recursos, de no invertir en las generaciones más jóvenes, pues acabaremos teniendo un problema muy severo. Estos jóvenes se harán mayores y no podremos protegerles como a sus padres. De manera que yo creo que hay que ser un poco más equilibrados y más esforzados a la hora de generar riqueza y luego más equilibrados en la forma de distribuirla. La seguridad social, que es un sistema obligatorio, profesional de pensiones en sus orígenes y en su naturaleza actual, no debería de tener tanto componente redistributivo. Si es necesario redistribuir en pensiones, entre los mayores, entre los jóvenes, entre las mujeres, cubrir diferentes tratamientos que hay, digamos, injustificados, acudamos a los presupuestos generales del Estado, acudamos a un verdadero test de ingresos. La gente que por naturaleza económica, financiera, por su patrimonio, por sus ingresos corrientes, no llegue a fin de mes, tiene que tener una ayuda, independientemente de que esté jubilada o sea un trabajador o sea incluso un estudiante, ¿no? Eso es lo que hay que proteger, la vulnerabilidad de personas, pero no desde la seguridad social, pues la seguridad social es un sistema en el que tú te ganas tu derecho a cobrar una prestación. No puedes alienar a los que tienen pensiones más altas, que en el fondo por euro cotizado son más bajas que las pensiones reducidas. No puedes alienar a estas personas a las que contra sus cotizaciones les has hecho una promesa que no estás manteniendo cuando subes las pensiones más elevadas, pongamos la inflación menos X, y las pensiones más bajas las subes la inflación más X. Ya. Esas X tienen que compensarse fuera del sistema de pensiones, que para eso tenemos los presupuestos generales del Estado, ¿no? Que es una araña voraz que lo recauda todo y luego libra lo justo. Bueno, la verdad es que estas reflexiones de José Antonio Erce, que es doctor en Economía, socio de Lores, una de las grandes consultoras en materia de pensiones y jubilación, pequeña, a mí por lo menos me han hecho pensar sobre el futuro mío, el de mis hijos. Yo es que a mi hijo Aitor no le veo jubilándose con 75 años, pero bueno, la vida cambia mucho y no sé, bueno, ya no lo veré. Vivirá 100 años, ¿no? En fin. No lo sé. No, si no vive más que su padre no puede jubilarse más tarde. Eso en cualquier caso ha sido un placer, señor Erce, tenerle con nosotros y esperamos que tener otra ocasión para intercambiar impresiones tan fructíferas como estas y que aporten tanto al conocimiento de la gente sobre un tema árido como es el de las pensiones. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes les emplazo a un próximo programa que versará de los temas de actualidad. No serán pensiones, porque ya lo hemos hecho hoy, pero bueno, será de política porque hay mucho calendario electoral. Recuerden, catalanas el 12 de mayo y europeas el 9 de junio. Hasta entonces, nos vemos.